Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que, de conformidad con el artículo 178 del reglamento, se pondrá en conocimiento de Su Majestad el Rey y del presidente del Gobierno. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Buenas noches. La izquierda ha vuelto al poder, y no solo la izquierda, porque lo ha hecho con sus socios de la extrema izquierda. O sea, Podemos y todo tipo de partidos separatistas, los golpistas de Esquerra y del PDeCAT y los proetarras de Bildu. Javier. Efectivamente, Alba, Pedro Sánchez lo ha apostado todo a esta moción de censura de la que ha salido triunfante, aunque lo más difícil viene a partir de ahora. ¿Cómo va a ser capaz el líder socialista de gobernar con tantos partidos que ansían la destrucción de España? Sin duda, su primer año lo tiene asegurado gracias a los presupuestos, que por cierto salieron adelante con su voto en contra. Todo en Pedro Sánchez es una contradicción permanente. Su ambición de llegar al Palacio de la Moncloa lo ha puesto por delante de la estabilidad y del bienestar de todos los españoles. No sabemos hasta qué punto está dispuesto a ceder. De momento, Iglesias le exige entrar en el gobierno y hacerlo hasta 2020, es decir, sin adelanto electoral. Esta es una cara de la otra moneda. Mariano Rajoy, el presidente derrocado, ha pasado menos de una semana de anunciar su candidatura a la reelección a ser desalojado de la Moncloa por la mayoría del Congreso de los Diputados. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Bueno, pues estas eran sus últimas palabras como presidente del Gobierno. Ahora todos se preguntan qué va a pasar en el Partido Popular. Trataremos de descubrirlo a lo largo de este informativo. Más noticias en nuestro sumario. Página catalana, presten muchísima atención porque continúa el radicalismo, y ahora de la mano del nuevo consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró. Como ven, el nuevo presidente catalán, Quim Torra, no es el único miembro de su gobierno que ha escrito mensajes ofensivos hacia los españoles en las redes sociales. En este informativo repasaremos todas las barbaridades de este separatista. La Fiscalía alemana pide la entrega a España e ingreso en prisión de Carles Puigdemont por rebelión y malversación de caudales públicos. Hasta ahora, el Tribunal de Holstein ha rechazado la entrega por rebelión y ha planteado dudas sobre la malversación. A partir de este momento, le corresponde al Tribunal Superior decidir si acata la petición de la Fiscalía. Una decisión que, según lo previsto, conoceremos en las próximas semanas. En el mismo día que Mariano Rajoy pierde el gobierno, Luis de Guindos, el único miembro del Partido Popular que se fue a tiempo, asume hoy la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Aterriza en este organismo en medio de una inquietud ante el panorama político y financiero europeo, y es que la crisis institucional en el país italiano ha hecho aflorar viejos fantasmas sobre la viabilidad del euro. El mismo día que se cumplen también 20 años de la institución, Guindos se convierte en el número 2 de Mario Draghi y se encargará de las áreas de estudios y de política macroprudencial y de estabilidad financiera. El movimiento 5 Estrellas y la Liga han cerrado el acuerdo que les permitirá gobernar el país durante los próximos 5 años, formando una coalición sin precedentes en Europa. Ambas formaciones regularon y aceptaron retirar el encargo del ministro de Economía, Paulo Savona, como pedía el presidente Sergio Mattarella. El profesor Giuseppe Conte, propuesto por las formaciones la semana pasada, aceptó y presentó su lista de ministros. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 169. Abstenciones 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura.
Pedro Sánchez es el nuevo presidente del Gobierno. Es el primer líder en la historia democrática de España que consigue llegar al Palacio de la Moncloa gracias a una moción de censura. Moción de la que ha salido victorioso de la mano de separatistas, con los votos a favor de Unidos Podemos, Esquerra, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias. Por su parte, Coalición Canarias, que no iba a apoyar esta iniciativa, finalmente eligió abstenerse. Pedro Sánchez se ha comprometido a respetar los presupuestos generales del Estado de este 2018 y abrir una vía de diálogo con los independentistas catalanes. Como ven, esta moción ha salido adelante con 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención. Pedro Sánchez también se ha mostrado dispuesto a convocar elecciones, aunque eso sí, dice que cuando haya estabilidad. Se avecina el ejecutivo del caos y de la ingobernabilidad. Fernando, y a las señorías del Grupo Parlamentario Popular, yo no sé qué tipo de oposición van a hacer ustedes. Es verdad que si la oposición que hacen ustedes es la que usted ha manifestado en la tribuna, yo lo único que le puedo asegurar, señor Hernando, es que están condenados a la irrelevancia. Creo que hay militantes, que hay diputados, que hay concejales, que hay personas que desempeñan y defienden su tarea y el modelo de sociedad que defiende su ideología de manera honesta y limpia. Pero es evidente, señorías, que la dirigencia del Partido Popular ha consentido o convivido con la corrupción. Yo siempre tenderé la mano al principal grupo de la oposición, en este caso al Grupo Parlamentario Popular. Espero, señorías, que ustedes realicen la misma oposición que hizo el Grupo Parlamentario Socialista estando en la oposición. Se acabó. Mariano Rajoy ha dejado de ser presidente del Gobierno desde la mañana de este viernes tras la aprobación de la moción de censura presentada por Pedro Sánchez. El líder del PP rechazó presentar la dimisión y optó porque fuera el PSOE el que le desalojara de la Moncloa, de manera que se trata del primer presidente del Gobierno que abandona el cargo a través de una moción. Rajoy ha asegurado que ha dejado a España en una situación mejor a como se la encontró, al tiempo que ha deseado la mejor de las suertes al nuevo jefe de Gobierno. A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle. Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero como bien saben, no puedo compartir lo que se ha hecho. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Creo que he cumplido con el mandato fundamental de la política, que es mejorar la vida de las personas. Gracias a todos y de manera muy especial a mi partido, sin el cual nada hubiera sido posible. Gracias a todos los españoles por haberme brindado su comprensión y su apoyo. Y suerte a todos ustedes por el bien de España. Y antes de estas palabras, todo el mundo estaba muy pendiente de si el ya expresidente Mariano Rajoy acudiría o no a la votación de la moción. Así ha sido la mañana a las puertas del Congreso de los Diputados. Desde primera hora de la mañana, la gran pregunta era si Mariano Rajoy se dignaría o no a acudir a su propia moción de censura. Ya se lo imaginan, la expectación mediática era máxima y también la social. Muchos ciudadanos se agolparon a las puertas del Congreso para ver en directo cómo el transcurso de la democracia cambiaba. Y es que hasta el último momento aún se respiraba en el aire la esperanza de muchos de que Rajoy dimitiese para frenar a Pedro Sánchez. Pasaban las horas, el turno de los populares en el hemiciclo y el escaño de Rajoy seguía vacío. Nos preguntamos por qué. ¿Qué le ha parecido que no haya llegado a tiempo para verle en su intervención? Pues mire usted, yo creo que ha hecho muy bien, porque yo creo que esta mañana algunos lo que pretendían era humillarle aún más. Y yo ya le recomendé que no viniera, porque me parecía que no era razonable que él estuviera allí, teniendo que soportar, insisto, las humillaciones o las referencias de otros portavoces. El propio Hernando se lo había recomendado para evitar una humillación mayor. Llega el momento de la votación, por fin vemos movimiento en la seguridad del Congreso, se abren las puertas, 3 coches oficiales y baja del coche el presidente del Gobierno, dispuesto a enfrentarse a la moción de censura que le hará caer. Entra en la Cámara Baja como presidente del Gobierno y sale convertido en el primer presidente de la democracia en ser censurado.
En tan solo una semana, Mariano Rajoy ha pasado de creer que él iba a completar la legislatura a ser desalojado de la Moncloa. Tal es así que en su última entrevista en televisión se mostraba animado a ser reelegido. ¿Qué va a pasar ahora en Génova 13? Marta García Villanueva, buenas noches. ¿Continuará Mariano Rajoy en la vida política? Buenas noches, Javier. Pues fuentes internas del PP han explicado que la pérdida del gobierno podría traer ventajas de cara al futuro con vistas a recuperar la Moncloa, y es que el partido aprovecharía este tiempo fuera del poder para realizar un proceso de regeneración interna y renovación de ideario y de personas. Todo ello, además, sumado a ejercer como partido de la oposición. También dicen que una vez completado el proceso interno, el partido acudiría a las próximas elecciones muy fortalecido y que sería el propio Mariano Rajoy el que podría presentarse como candidato a la presidencia del gobierno con una imagen muy recuperada. Pero también es verdad que hay miembros de los populares que podrían forzar a Rajoy a apartarse para poner en su lugar a otras caras conocidas. Las alternativas que más se barajan son la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Como decía, en los próximos días el Partido Popular empezará un proceso de renovación y solo falta por ver si finalmente llegarán a un consenso o, sin embargo, al contrario, se meterán en una guerra interna. Marta, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué podemos esperar del gobierno de Sánchez? Carrusel de opiniones con el periodista Xavier Orcajo, con el director de Intereconomía Televisión Gonzalo Bans y con el presidente de esta casa, Julio Ariza. Ya están todos preparados. Muy buenas noches a todos. Julio, comenzamos por ti. El Ejecutivo presidido por el líder socialista, ¿será el gobierno del caos? ¿Qué nos podemos esperar? Muy buenas noches. Recordarán ustedes que en el 2004 Zapatero gana las elecciones y tardó apenas unas horas en tomar sus primeras decisiones cuando es investido presidente. Recordarán ustedes que se cargó de un plumazo el Plan Hidrológico Nacional y que trajo inmediatamente las tropas de Irak, las hizo volver a España. El Partido Socialista, la izquierda en general, toma sus decisiones a toda velocidad. Cuando tiene el gobierno, lo utiliza y lo que hace es practicar o poner en práctica su programa, sus ideas y sus intereses, a toda velocidad. El nuevo gobierno de Sánchez ya está planteando exactamente lo mismo. El gobierno de Sánchez ya ha anunciado que va a cambiar al fiscal general del Estado, va a tomar inmediatamente el control del Centro Nacional de Inteligencia, va a tomar inmediatamente el control de la Policía y de la UCO, de la Guardia Civil, de los centros neurálgicos del poder en un Estado, de la Agencia Tributaria, de la televisión pública, de la radio pública. Y eso lo vamos a ver a toda velocidad. Eso es gobernar. No podemos quejarnos de que lo hagan, porque han asumido el gobierno de la nación para eso. Y eso es lo que van a hacer. La pena que tenemos muchos encima es que los que estaban antes no lo hayan hecho y no lo hayan hecho con eficacia. Gracias, Julio. Nos vamos ahora hasta otro punto de nuestra redacción de informativos. Gonzalo Bans, buenas noches. ¿Cuál es tu valoración? Muy buenas noches, Javi Alba. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues desde luego que nadie lo sabe, pero va a ser una situación francamente complicada. Va a ser muy difícil, es una España ingobernable, porque evidentemente, por mucho que en su discurso en el estrado del Congreso de los Diputados Pedro Sánchez no haya dicho o verbalizado ningún tipo de cesión ante los separatistas, ante el comunismo, ante la extrema izquierda, lo va a tener que hacer por aritmética parlamentaria, porque solo tiene 84 diputados, con lo cual va a tener que hacer muchas cesiones. Pero es que encima el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, con lo cual no va a vetar, porque el Senado no veta, pero sí que puede bloquear, puede alargar, digamos, la aprobación de leyes. Y encima un mensaje de Hernando clarísimo: no vamos a dejar que cambiéis el Código Penal para que los criminales campen a sus anchas. El PP sigue teniendo mayoría absoluta, es decir, que va a ser absolutamente ingobernable. Veremos si lleva a cabo esa regeneración que quiere hacer, pero la extrema izquierda y el comunismo ha venido para quedarse. Lo que sí sé que va a pasar es que esta casa, que este medio de comunicación que tengo el honor de dirigir, va a dar la batalla de las ideas y va a hacer más periodismo que nunca, informando con un criterio diferente al que ven en el 99% de las televisiones, porque Intereconomía a día de hoy, en este siglo XXI, y con un gobierno del PSOE aupado por el separatismo y el comunismo, es más necesario que nunca. No lo duden, que no vamos a desfallecer y que vamos a estar ahí. Ahí queda esa opinión. Gracias, Gonzalo. Y ya por último, Xavier Orcajo, ¿qué pasará en los próximos meses? ¿Qué podemos esperar de este gobierno?
Buenas noches. Pues lo inmediatamente futuro es que Rajoy hace las cajas, lo inmediatamente futuro es que el lunes ocupa la Moncloa el señor Sánchez y su familia, y lo inmediatamente futuro es que va a construir un gobierno de los suyos, un gobierno de esa ejecutiva que tiene, con alguna incorporación que también es su gente, como Meritxell Batet, seguro que le da justicia a Margarita Robles y seguro que hace algún que otro favor y alguna componenda. El hombre fuerte de ese gobierno, José Luis Ábalos, de todas, y dicen que también reincorpora a Patxi López. Patxi López, hombre para todo, es el pacto con el pasado y, en fin, y supongo que no tendrá la ocurrencia de incorporar a nadie de Podemos. Eso es un suponer. ¿Qué va a hacer el nuevo gobierno? Pues el nuevo gobierno va a echar abajo la ley de la puerta abajo, precisamente. Seguramente esa y seguramente pues alguna que le parezca incómoda de las últimamente pues llevadas a cabo por el gobierno de Rajoy. Poco más. A ver si cierra el tema presupuestario y luego pues a vender favores y a superar toda la criba que le propongan esos partidos que le han aupado, que ya por cierto han presentado casi media docena de ellos objeciones muy serias a los presupuestos, o sea que se le desbarata la cosa. Veremos a dónde nos lleva todo esto. Muchísimas gracias, Xavier, y gracias a los tres y buenas noches. Decepción ahora en las filas populares que ven cómo se marchan del poder apenas 2 años después de la última victoria electoral. Así han valorado hoy, esta mañana, la marcha de Rajoy, el portavoz popular, Rafael Hernando, el exministro de Exteriores, García Margallo, y el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido. Muy orgulloso de haber estado durante un poco más de año y medio sirviendo a España y a los intereses de los españoles desde un puesto muy complicado, y orgulloso del presidente que he tenido. Es una decisión que corresponde exclusivamente al presidente del gobierno. Él lleva tiempo reflexionando y supongo que tomará la decisión que crea más conveniente para España. Pues disgustado de alguna forma, ¿no? Me parece que esto es absolutamente injusto. Creo que al igual que en el 81 lo he hecho en la tribuna, este Parlamento echó del gobierno al presidente más importante de la democracia de España, pues ahora también han echado a un presidente que ha sido capaz de derrotar la crisis más grande que ha tenido España. Muy diferentes, sin embargo, eran las reacciones en las filas de los partidos de izquierda, que celebran la vuelta al poder. En el PSOE lo ha hecho José Luis Ábalos y Susana Díaz, pero también han hablado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví. Y me gusta seguir disfrutando de la confianza del secretario general. A partir de ahí, como toda mi trayectoria política, que ya es muy larga, siempre he estado a disposición de mi partido. Unas veces para algo importante y otras veces para algo menos importante. Somos una garantía de que un gobierno en minoría como nosotros, con un apoyo del gobierno socialista, ha hecho posible el que tengamos este gobierno que tiene pues el éxito incuestionable. Porque la moción de censura a través de la cual ha salido como presidente del gobierno es un mecanismo establecido en la Constitución y quienes la hemos defendido siempre sabemos que en cada momento responde a las necesidades que tiene España. Lo importante es que esa agenda que se ha puesto también en esta moción de censura como común, es decir, temas de derechos sociales, acabar con la corrupción, establecer un clima de diálogo y confianza en toda España y especialmente con Cataluña para empezar a arreglar las cosas, pues que todo eso sea prioritario y que sea un objetivo común. Querríamos comenzar con un término tenístico. La bola entró. En el bando separatista se muestran satisfechos por haber contribuido a echar al Partido Popular del gobierno. Como no podía ser de otra forma, creen que la unión entre el Partido Socialista y Podemos es mucho mejor que Ciudadanos y el Partido Popular para conseguir sus fines políticos. Esperamos que pueda ser útil. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de una sola cosa, que un gobierno del Partido Socialista sustentado por Podemos siempre será más dialogante y escuchará más que no un gobierno del Partido Popular sustentado por Ciudadanos. Espero, por lo tanto, que el presidente del gobierno español sea consciente de esta necesidad de cumplir el Estatuto de Autonomía de Gernika, para ello también la implicación del Partido Socialista de Euskadi en la coalición de gobierno y también la existencia de una ponencia de autogobierno en el Parlamento Vasco. De veure si realment substituint el tàndem PP, Ciutadans per PSOE, Podemos, hi ha alguna possibilitat, com a mínim, de restablir un clima que permeti parlar. Estamos satisfechos porque hemos contribuido a hacer realidad lo que venía demandando la mayoría de la ciudadanía vasca hace tiempo, y es que si estaba en nuestra mano
no continuar en el Gobierno el Partido Popular ni un minuto más. Ha sido, sin duda, una de las imágenes de la jornada en el Congreso. Tras la votación de la moción de censura, fuera de la Cámara, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría mantenía un curioso diálogo con Juan Carlos Monedero. El fundador de Podemos se sinceraba de esta manera con Soraya. Pero adelante. Ya. Venga, dejadla salir, por favor. ¿Vale? Gracias. Primer día de gloria para Pedro Sánchez, pero atención porque puede ser el último en su nueva etapa al frente del Gobierno de España. Si el socialista aseguraba ayer que se mantendrían las cuentas de este año 2018, Podemos, PDeCAT, Bildu, Esquerra y Compromís han registrado vetos en el Senado a los presupuestos. El plazo para registrar estos vetos en el Senado ha finalizado este mediodía y Unidos Podemos ha argumentado su petición de devolución en que los presupuestos siguen anclados en la lógica de la austeridad, ya que a pesar de que el nivel del PIB, dicen, ha superado ya los niveles previos a la crisis, el gasto público se encuentra lejos de recuperar los recortes acumulados. Si de momento 5 aliados le ponen contra las cuerdas, imagínense lo que se viene. Apenas han pasado unas horas de la exitosa moción de censura planteada por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya piensa, cómo no, en el poder. El líder de Podemos no quiere dejar pasar la oportunidad que desaprovechó hace 2 años cuando no llegó a un acuerdo con el secretario general del PSOE para formar gobierno. Entonces, Iglesias exigió varios ministerios antes incluso de negociar. Ahora, Pablo Iglesias ya ha trasladado a Sánchez la oferta de formar un gobierno de coalición que llegue hasta el año 2020, es decir, sin adelanto electoral. Un momento histórico, estamos muy satisfechos, hemos logrado uno de nuestros objetivos políticos más importantes, echar al Partido Popular y a los corruptos del gobierno. Ahora toca responsabilidad, espero que Pedro Sánchez sea capaz de armar un gobierno fuerte, un gobierno estable, que dé garantías a la Unión Europea y que garantice a los ciudadanos políticas públicas progresistas y diálogo y vías democráticas. Desde el mismo momento en el que los distintos grupos parlamentarios garantizaron la victoria de Pedro Sánchez en la moción de censura, Podemos presentaba sus exigencias al nuevo jefe del Gobierno. Hablamos de todo ello con el director de OK Diario, Eduardo Inda. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde OK Diario. Pablo Iglesias le ha pedido a Pedro Sánchez que Podemos sea parte de un gobierno a dos. ¿Sabe ya si se han pedido ministerios como hizo hace 2 años? Pues me imagino que sí, querrán el Ministerio de la Vivienda, que es muy propio para Pablo Iglesias, me imagino que querrán el Ministerio del Interior, me imagino que querrán Hacienda para hurgar en todas nuestras penurias fiscales y meternos el cuerno a los que no somos precisamente amigos de ellos, me imagino que querrán Televisión Española, me imagino que querrán el CNI, me imagino que querrán el Ministro del Interior y vamos a ver si Pedro Sánchez hace un gobierno monocolor o no, y ese va a ser el primer gran pollo, el primer gran lío que va a haber entre el Partido Socialista y Podemos. ¿Cree que Sánchez va a poder mantenerse mucho tiempo en el poder? Lo decimos teniendo en cuenta la cantidad de partidos separatistas que le han apoyado en esta moción de censura. Bueno, la verdad es que el gobierno que va a formar el señor Sánchez va a ser un gobierno muy débil, porque solo tiene 85 diputados de los 350, eso es, pues en fin, casi entre la tercera y la cuarta parte, es una cosa minúscula, es poco soporte y luego pues tiene una mochila tremenda que yo creo que si no es infinitamente hábil, que es casi imposible, en fin, sea Pedro Sánchez o sea quien sea, y la verdad es que esa mochila pues corre el riesgo de aplastarle, ¿no? Por tanto, yo creo que va a ser un gobierno, desde luego, muy débil y un gobierno que yo creo que no será excesivamente longevo. ¿No le ha sorprendido que ningún peso pesado dentro del Partido Socialista haya mostrado en público su desacuerdo? ¿Acaso estaban todos a favor de esta moción? Bueno, yo creo que los viejos dinosaurios del PSOE, la gente como Felipe González, como Alfonso Guerra, como el propio José Bono, gente sensata que ha gobernado España y que, en fin, que mantuvo la cohesión de este país después de una dictadura y después de una guerra civil durísima que dividió a España en dos y que ellos, en fin,
contribuyeron a hacer esa transición que ha sido tan modélica y tan ejemplar, pues no estarán muy contentos con este escenario. Vamos a ver, estamos hablando de un gobierno que tiene como socios a independentistas catalanes, que tiene como socios a Podemos y que ha sido apoyado en la moción de censura por ETA, ¿no? Por tanto, el escenario no creo que guste demasiado ni a Felipe González, ni a Alfonso Guerra, ni a José Bono, entre otros muchos. ¿La sucesión se va a producir ya o será tranquila? ¿A quién ve para sustituir a Rajoy al frente del Partido Popular, al frente? Pues yo creo que Mariano Rajoy se va a agarrar a la presidencia del PP cual clavo ardiendo, pero lo que es evidente es que o el Partido Popular se regenera o perderá las pocas posibilidades que tiene de supervivencia y desde luego, en fin, la supervivencia pasa por el cambio de caras, lo quieran o no lo quieran. Yo creo que Rajoy ha sido un gran presidente, se ha equivocado notoria y notablemente en el final, pero desde luego si quieren volver por sus fueros tienen que cambiar de caras, de hombres, de mujeres y de nombres. Eso es impepinable. ¿En qué situación queda Ciudadanos tras la moción? ¿Gana o pierde con la vuelta del Partido Popular a la oposición? Yo creo que Ciudadanos es un partido que está muy fuerte. La no dimisión de Rajoy ha enfadado, ha indignado soberanamente al centro derecha, a lo que es el centro derecha sociológico, no hablo de partidos, y yo creo que eso va a perjudicar al Partido Popular aún más de lo que ya estaba perjudicando pues su acción de gobierno y sus vaivenes, y desde luego yo creo que Ciudadanos pues va a ser una referencia al centro derecha indiscutible y creo que cada vez mayor. Pero bueno, si el Partido Popular hace un cambio de caras, pues a lo mejor hay más equilibrio. Si no, desde luego, la gran referencia va a ser Ciudadanos. Muchas gracias, Eduardo, y buenas noches. Muy buenas noches desde OK Diario. Y como ya viene siendo costumbre, la izquierda y el separatismo han convertido la Cámara Baja en un verdadero circo, dejando a un lado el decoro parlamentario. Este ha sido el jolgorio de la izquierda después de la votación. De la moción de censura que ha presentado el Partido Socialista contra el gobierno de Mariano Rajoy ha comenzado pasadas las 11:05 de la mañana. Una jornada que ha estado marcada por el no es no. Rafael Merino López. No es no. No. La euforia desatada de Podemos con su ya tradicional sí se puede, lazos amarillos en la bancada de los independentistas y una camiseta con un mensaje directo. Voto sí para echar a M. Rajoy. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Así, entre aplausos, le brindaban la victoria al ya nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Un instante en el que el protagonismo lo cobraban ellos. Tal es la evidencia de que el partido de Pablo Iglesias ha hecho suya la victoria de Pedro Sánchez, que terminada la votación y confirmado el nuevo presidente, los diputados de Podemos se levantaron al grito de sí se puede. Consigna convertida ya en el grito de batalla de la formación morada. Todos, en pie y aplaudiendo, recibieron al nuevo inquilino de la Moncloa. Sánchez cruzó aplausos y miradas cómplices con la bancada de Iglesias, mientras el propio líder de Podemos, Irene Montero, portavoz parlamentaria, se fundían en un cariñoso abrazo. También el diputado de Unidos Podemos, Diego Cañamero, no podía pasar por esta moción de censura sin hacerse notar. Como es habitual en las grandes ocasiones, se ha personalizado una camiseta para dar el cante. Voto sí solo para echar a M. Rajoy, se podía leer. Cañamero, muy ingenioso, se ha referido así al ya expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, de la misma forma que figura supuestamente en los conocidos papeles de Bárcenas. Euforia, como vemos en la izquierda, y especialmente en Podemos, que parece no querer dejar escapar la oportunidad de tocar poder. Hablamos de todo ello con el periodista y analista político Asís Timmermans. Asís, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Hasta dónde ve capaz de ceder a Pedro Sánchez con las fuerzas separatistas? Se habla de que ha prometido al PNV un nuevo estatuto con la posibilidad de la autodeterminación. Bueno, hay incertidumbre en todo ahora mismo, ¿no? Pero hasta dónde es capaz de ceder, yo creo que no tiene límite. No tiene límite porque la ideología, digamos, por llamarle algo de Pedro Sánchez, no está limitada, desde luego, por la idea de nación
en ninguno de los sentidos en los que podemos entender. Entonces, que le haya prometido eso al PNV, vamos, puede haberle prometido eso y mucho más. Otra cosa es los plazos y la forma en la que se lo haya prometido. ¿Cuánto tiempo estima que puede aguantar Sánchez teniendo en cuenta que solo tiene 84 escaños? Bueno, depende, claro, voy a decir una obviedad, depende de él y depende de los demás, ¿no? En primer lugar, depende de su inteligencia, depende de que sepa que su objetivo no es llevar a cabo su programa, ni siquiera formalmente mantener los apoyos, sino preparar las próximas elecciones. Una fuerza con 84 escaños precisamente es una fuerza que solo puede utilizar el poder a 2 años vista de una forma electoral. Entonces, ¿cuánto puede aguantar? Pues dependerá de esto y dependerá de si los separatistas catalanes, sobre todo, y Podemos, por otra parte, puedan o no implementar su estrategia, que es una estrategia rupturista a la que le conviene Pedro Sánchez, pero para desembarazarse finalmente de él. Es Podemos quien ya ha hecho ver a Pedro Sánchez que su apoyo no va a salir gratis. ¿Cree que Iglesias va a aceptar quedarse fuera de las filas del Gobierno? No lo sé, tendrá que aceptarlo. Esto es una incertidumbre grande, pero yo creo que sabemos un poco más de lo que ocurrirá si tenemos en cuenta que la estrategia de Iglesias claramente es, en un momento dado, probablemente a muy corto plazo, separarse del gobierno del PSOE e incluso provocar o intentar provocar su caída. Es decir, Iglesias no quiere y no ha renunciado, desde luego, a ser algo más que la Izquierda Unida renovada. Iglesias le dará una puñalada al PSOE si puede, y eso implica dos cosas. Por una parte, visibilidad en el nuevo gobierno, pero por otra parte, la suficiente distancia como para que las cosas, cuando las cosas vayan mal dadas, y no dude de que antes o después vendrán mal dadas, poder, digamos, achacar los problemas existentes a la gestión del Partido Socialista por torpeza, por no haber sido suficientemente radical o por no haber cedido a las exigencias separatistas o de la izquierda radical. Por último, ¿considera que esta forma de llegar a la Moncloa de Sánchez le va a acabar pasando factura a los socialistas en las próximas elecciones? Es una apuesta de todo o nada, es decir, repito, ha conseguido una campaña electoral financiada con los presupuestos generales del Estado. Entonces, bueno, si sale bien, si sale mínimamente bien, es decir, si es inteligente y Podemos y los golpistas no rompen la baraja porque saben que les conviene un próximo gobierno del PSOE, bueno, pues ese PSOE sobrevivirá. Ahora, si el desafío golpista, el desafío de los separatistas y la ambición de Podemos sume a España en un problema, digamos, económico o territorial serio, es decir, si se percibe que la llegada de esta forma del PSOE al poder es lo que, digamos, precipita la economía o la propia nación al abismo, pues eso puede acabar definitivamente con el PSOE. Asís, muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Pero ¿hasta cuándo aguantaremos a Pedro Sánchez al frente de la presidencia? Nos vamos en directo hasta nuestra redacción de informativos, al que ya saludamos a nuestro compañero Miguel Gutiérrez. Miguel, buenas noches. ¿Agotará el socialista lo que queda de legislatura? Muy buenas noches. Pedro Sánchez dejó muy clara su hoja de ruta. En primer lugar, hacer una moción de censura a Mariano Rajoy y al Partido Popular. En segundo lugar, un tiempo de estabilidad bajo su gobierno. Y en tercer lugar, elecciones. Pues bien, respecto a este tercer punto, habría que ver las dos opciones que tiene Pedro Sánchez. En primer lugar, convocar elecciones anticipadas en el caso de que las relaciones con sus nuevos socios no fueran las adecuadas. Y ojo, porque estas podrían coincidir con las elecciones de mayo de 2019, que son autonómicas, europeas y municipales. Y la otra opción es agotar la legislatura, que es en el caso de que las relaciones fueran acordes, fueran buenas con sus nuevos socios, con los independentistas, con Podemos y con los vascos. Y respecto a este último punto, es importante resaltar que los presupuestos generales del Estado que Pedro Sánchez ha dicho que va a mantener de 2018, los del Partido Popular, son presupuestos generales hechos para un gasto social mayor. Por lo tanto, estos podrían contribuir a que Pedro Sánchez pudiera efectivamente terminar la legislatura. Hace unos meses veíamos a Pedro Sánchez asegurando que España era una nación de naciones y hace unas semanas aparecía como si fuese el pionero en defender a España como una bandera gigante de nuestro país.
2016 dijo también que no pactaría nunca con los independentistas con el fin de ser presidente. Y miren ahora. Pedro Sánchez ya es presidente y será ahora cuando descubramos si este tuit de Pérez Reverte se cumple. ¿Convertirá a Zapatero en Churchill? Pues por el momento el líder del PSOE llega por la puerta grande, desdiciéndose y pactando con formaciones a las que hace no muy poco rechazaba. Y si no, observen lo que decía hace apenas 2 años de los partidos independentistas catalanes con los que ahora pacta. Atajos no valen. Existen en aferrarse al poder a cualquier precio. Es que yo no voy a ser presidente del gobierno a cualquier precio. Para mí, ante todo y sobre todo, está el país por delante. Y nosotros haremos una propuesta de gobierno seria, rigurosa, solvente, para que los ciudadanos, cuando llegue el momento de las urnas, confíen en el Partido Socialista Obrero Español y en mi persona para dirigir el país. Pero es que él mismo se reía de los que le acusaban de que estaba intentando llegar al poder de la mano de Esquerra o del PDeCAT. Y ante la gran hemeroteca que salpica a Sánchez, el PP tampoco ha dudado en aprovechar esta baza para resaltar las incongruencias del nuevo presidente del gobierno. Y cómo no, para criticar que el PSOE alaba ahora unos presupuestos que hasta hace muy poco rechazaba. Los gobiernos de Rajoy pasarán a la historia, entre otras cuestiones, por haber favorecido los intereses de los grandes medios de comunicación progresistas. Rajoy y Soraya dieron luz verde al duopolio, es decir, las fusiones entre Antena 3 y La Sexta, y también la de Telecinco y 4 televisiones, en las que se ha dado mucha cobertura a Podemos, mientras que la cobertura de los casos de corrupción se hacían según el partido. Nadie pone en duda la hegemonía progresista en los medios de comunicación. La izquierda manda y nunca lo ha hecho de tal manera como durante los gobiernos de Mariano Rajoy. Su llegada al poder se tradujo paradójicamente en un regalo para la izquierda, el nacimiento del duopolio, es decir, la aprobación por parte del gobierno de las fusiones entre 4 y Telecinco Mediaset y entre Antena 3 y La Sexta A3 Media. Esta decisión de Rajoy contravenía los requisitos de la Comisión Nacional de la Competencia, por lo que tuvo que cambiarlos. Y una persona fue clave para que la izquierda campara a sus anchas, Soraya Sáenz de Santamaría. Pero el tiempo nos ha dado la razón, porque la pinza mediática progresista ha aireado los casos de corrupción en el PP y ha ocultado los del PSOE o Podemos, de tal forma que la opinión pública acabará pensando que solo en un partido se producen casos de corrupción. Quizá por eso nadie discutió la moción de censura que Sánchez presentó para acabar con Rajoy. Hemos visto cómo la sentencia Gürtel o la detención de Eduardo Zaplana ha abierto telediarios y ha llenado periódicos. Sin embargo, se ha hablado muy poco, por ejemplo, de la financiación de Podemos o del caso de los ERE. Nos vamos hasta nuestra redacción. Rafa Núñez Huesca, director de la redacción abierta. ¿Por qué los gobiernos de Rajoy han favorecido la hegemonía mediática de la izquierda? Buenas noches. Es verdaderamente incomprensible. Nadie entiende muy bien la operación mediática que llevaron a cabo los gobiernos del Partido Popular de la mano de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, salvando La Sexta, salvando también la 4 y poniéndola a los pies de Mediaset, del grupo Mediaset. La Sexta cayó en manos del grupo A3 Media. Ocurrió algo parecido también con el diario El País y con el grupo Prisa, a los que incomprensiblemente los gobiernos de España favorecieron. Y sin embargo a los medios conservadores, a los medios teóricamente más afines en lo ideológico al Partido Popular, se les castigó. Ya digo, desde un punto de vista empresarial e ideológico es algo incomprensible y sin embargo se ha producido así. Hay quien recuerda las palabras elogiosas de la antigua presidenta de la Comunidad de Madrid, de Cristina Cifuentes, hacia el director del diario.es, de Ignacio Escolar, el mismo diario que luego destapó esa trama contra Cristina Cifuentes. De manera que tiene mucho que ver seguramente con los complejos de hacerse perdonar su ideología de cara a los grandes grupos mediáticos, y tiene mucho que ver también con una intención de dominar todo el espectro mediático sin saber, y luego se ha destapado, que esos medios de comunicación, ya sean las televisiones o ya sean los diarios digitales, pues iban a ser muy críticos, como están siendo con el gobierno del Partido Popular. De hecho, la televisión, el canal La Sexta, ha sido y sigue siendo uno de los principales arietes de Podemos
y prácticamente no se entiende la existencia de Podemos ni de Pablo Iglesias sin la televisión La Sexta. Hay que recordar que La Sexta fue una televisión salvada por medio de operaciones de ingeniería financiera, salvada indirectamente por el Gobierno de España. Desde luego es incomprensible, pero ahí están los resultados. Supongo que la próxima vez se lo pensarán dos veces. Rafa, gracias y buenas noches. La tormenta política desatada en España no depara grandes alertas de momento entre las firmas de inversión. El IBEX 35 resurge con el tirón de la banca y la mejora en la deuda. Nos vamos hasta la sede de la Bolsa Española. Allí se encuentra nuestra compañera Miriam Olivas. Miriam, muy buenas noches. ¿Cómo ha cerrado hoy la bolsa? Buenas noches, Salva. La bolsa cerrará en 9.630 puntos. Durante la votación de esa moción de censura se ha mantenido un crecimiento en torno al 2%. La prima de riesgo en España ha bajado 100 puntos y el euro roza los 1,17 dólares. Los bancos son los que lideran estas ganancias. BBVA, CaixaBank, Sabadell y Santander se revalorizan en torno a un 3,5%. Gas Natural y AENA son los valores que tienen una pérdida en esta jornada en el IBEX 35. Madrid y Milán son las ciudades que lideran este crecimiento en los mercados europeos. Madrid, porque se ha salido adelante esa moción de censura y hay un nuevo gobierno, y Italia también, porque se ha dado luz verde al ejecutivo propuesto por el primer ministro Giuseppe Conte. La Fiscalía alemana pide la entrega a España e ingreso en prisión de Carles Puigdemont por rebelión y malversación de caudales públicos. En la carta remitida por la Fiscalía se plasma que el material facilitado a posteriori por las autoridades españolas no es contradictorio, sino que prueba de forma manifiesta la dimensión de los enfrentamientos violentos ocurridos en Cataluña y que son atribuibles al acusado. Ahora le corresponde al Tribunal Superior del Land alemán, en el que fue detenido el expresidente catalán, decidir si acata la petición de la Fiscalía, algo que está previsto que suceda en las próximas semanas. Hasta ahora el Tribunal de Holstein ha rechazado la entrega por rebelión y ha planteado dudas sobre la malversación. Y cuando parecía que Quim Torra, el presidente de la Generalitat de Cataluña, cedía y daba un paso atrás al nombrar 4 nuevos consejeros libres de cargas judiciales, Torra vuelve a hacer gala de su radicalismo y se querella ante el Tribunal Supremo contra Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría por un presunto delito de prevaricación por omisión. El motivo de la denuncia es la negativa del Ejecutivo Popular a publicar el decreto de nombramiento del Govern del pasado 19 de mayo. Un acto debido a que el Gobierno central frenó alegando la inviabilidad del nombramiento de 4 de los consellers. En ella se argumenta que la decisión de no publicar en el Diario Oficial de la Generalitat el decreto de nombramiento fue de los consellers arbitraria, extralimitadora de competencias y sin ningún tipo de amparo legal. Entre los dirigentes designados figuraban consellers encarcelados como Turull y Rull y los desplazados en el extranjero fugados Comín y Puig. Hablamos de la querella anunciada por el presidente de la Generalitat con el abogado penalista Víctor Manuel Seligrat. Señor Seligrat, muy buenas noches. Muy buenas noches. La querella presentada por Torra contra Soraya y Rajoy es por un presunto delito de prevaricación por omisión al negarse a publicar el decreto de nombramiento del Govern el pasado 19 de mayo. ¿Estaban obligados a ello? Serán los tribunales los que tendrán que resolver tal cuestión, pero desde un punto de vista orientativo y no limitativo podemos decir que legalmente podrían tener la no necesidad o no obligación de publicarlo, dado que existe la viabilidad de que en este caso pudieran realizarse algunos hechos anteriores presuntamente contrarios a derecho. Sin embargo, el Gobierno argumentó la no publicación debido a la inviabilidad del nombramiento de 4 consejeros del Ejecutivo catalán. ¿Es a su juicio una razón que justifique la decisión del anterior Gobierno? Como he dicho anteriormente, puede ser y es fundamental que en este caso haya una justificación legal al respecto, pero al final serán los tribunales los que tendrán que decidir. Pero tal razonamiento no es descabellado y podría tener base legal a los fines de que estuviera amparado por lo que son resoluciones judiciales que dicen que no se pueden nombrar o delegar determinadas actuaciones, hay previamente actuaciones antijurídicas. Por otro lado, la Fiscalía alemana ha pedido la entrega de Puigdemont a las autoridades españolas porque no hay duda de que el requisito de doble incriminación existe tanto para rebelión como para malversación. ¿Cómo puede ser posible que el tribunal que dejó en libertad a Puigdemont no mantenga el mismo criterio que la Fiscalía?
Resulta sorprendente tales opiniones tan dispersas, pero sin embargo en este caso a veces ocurren tales circunstancias, que los tribunales tienen una opinión y las fiscales tienen otra. Si bien es cierto que resulta sorprendente, la única cuestión puede ser por razones formales desde el punto de vista del proceso de que se ha llevado a cabo por una u otra actuación y que implique nulidades de actuaciones, repito, de forma, no del fondo en el asunto. Además, la Fiscalía alemana critica al tribunal encargado de tomar la decisión última por considerar que se extralimita en la aplicación de la euroorden al cuestionar la información aportada por España. ¿Comparte usted este criterio o no? Bien, en el caso que nos ocupa desde el punto de vista orientativo también, porque habría que ver más en profundidad, el criterio fundamental es aquel que establece el derecho y las normas internacionales. Ese es el que debe de aplicarse. Todo lo demás podríamos hablar de interpretaciones, pero al final el fondo y la forma son fundamentales para la seguridad jurídica, tanto de derecho privado como de derecho internacional. Señor Seligrat, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches. El nuevo presidente catalán, Quim Torra, no es el único miembro de su gobierno que ha escrito mensajes ofensivos hacia los españoles en las redes sociales. Su consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, también ha publicado tuits despreciativos e incluso ha entonado el España nos roba que tantas veces se ha criticado al independentismo. Estas son las reacciones más racistas del nuevo consejero de Torra. Este es Jordi Puigneró, el nuevo consejero de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat. Ingeniero y experto en ciberseguridad, además de veterano militante de Convergencia. Un hombre familiar y amante del trekking. Quim Mandalín, yo soy chino mandalino. Está muy triste. Pues no, ni es chino mandarino ni está triste, sino que es independentista catalán y está cargado de odio. Al igual que su presidente, Quim Torra, sus redes sociales desbordan xenofobia y antiespañolismo. Un intelectual español hablando de federalismo es como un marido alcohólico maltratador diciendo cambiaré el día que la mujer está haciéndole las maletas. Esta despreciable comparación es solo una de las incontables veces que tecleó a base de bilis. Un año más, los presupuestos generales del Estado español roban a los ciudadanos de Sant Cugat, el equivalente a 100 millones de euros. En este tuit vemos cómo se apunta al manido España nos roba. En otras ocasiones aseguró que el ADN español es jacobino, es decir, centralista y sanguinario. La colaboración público-privada forma parte del ADN catalán. En cambio, los que queréis todo público tenéis ADN jacobino español. Y ojo, porque a veces ni le apetecía demasiado escribir y directamente simbolizaba nuestro país con una caca. Sin embargo, su peor insulto ocurrió durante los Juegos Olímpicos de 2012, en los que, tras una medalla para la delegación española, escribió esto. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre un español y un mongol? Una medalla. Queda claro, mientras que en el Govern se hacen las víctimas y piden diálogo a Madrid, tanto su presidente como sus consejeros presumen de su odio y asco a todo lo que signifique España. Y mientras tanto, en Podemos se dedican a autodestruirse. Teresa Rodríguez, líder del partido en Andalucía, ha publicado por error en Twitter una conversación acusando a Pablo Echenique de crear un documento falso para reventarles tanto a ella como a su corriente, la de los anticapitalistas. Todo ello después de que esta familia morada se atreviese a criticar la compra del chalet por el valor de más de 600.000 euros por parte de Iglesias y Montero. La conversación de Rodríguez ha estado publicada durante unos segundos en Twitter y después la ha borrado, pero algunos usuarios de la red han podido captarla. Rodríguez se refiere en esa conversación a unos documentos que se filtraron bajo el título Operación Soltar Amarras, en los que supuestamente se revelaba un plan de su corriente para romper con el partido por parte de la formación morada en Andalucía y la creación de un nuevo proyecto. Manuela Carmena vetará el centro a coches diésel anteriores al año 2006. La Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó esta mañana de forma inicial y tras un proceso de participación ciudadana limitar el acceso a la nueva a los vehículos de no residentes que no tengan el distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico, es decir, los diésel anteriores, como decimos, al año 2006 y los gasolina matriculados con anterioridad al año 2000.
Según cálculos del consistorio, estos vehículos representan un 13% de los coches que circulan a diario por la Almendra Central y que no podrán hacerlo a partir de noviembre, cuando comienza la APR de centro, aunque las multas no comenzarán hasta imponerse en febrero del año 2019, 3 meses antes de las elecciones municipales. El movimiento 5 Estrellas y la Liga han cerrado un acuerdo en Italia que les permitirá gobernar en el país durante los próximos 5 años, formando una coalición sin precedentes en Europa. Ambas formaciones se recularon y aceptaron retirar el encargo de ministro de Economía Paolo Savona, como pedía el presidente Sergio Mattarella. El profesor Giuseppe Conte, propuesto por las formaciones la semana pasada, aceptó y presentó su lista de ministros. Matteo Salvini y Luigi Di Maio serán vicepresidentes ministros del Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales. Y nos vamos a Estados Unidos, donde Donald Trump ha activado los aranceles al acero al 25% y al aluminio al 10% a la Unión Europea, México y Canadá, tal y como había anunciado en el pasado mes de marzo, a pesar de dejarlo en suspenso con el fin de abrir una posterior negociación. De esta forma, el gobierno de Washington pide cambios para reducir el déficit comercial con dichos países, pero también con China. Pero las conversaciones no han fructificado y esa escalada arancelaria está servida. La Administración de Estados Unidos ha anunciado que los gravámenes entraron en vigor la pasada medianoche. Bruselas y el resto de afectados ya han confirmado que tomarán medidas al respecto. Y nos vamos hasta París porque los franceses están viviendo el mes de mayo más tormentoso desde hace 18 años, desde el año 2000. Tal es así que varias estaciones de metro han tenido que cerrar sus puertas al estar inundadas. Esta situación podría empeorar, pues esperan más precipitaciones en las próximas horas en gran parte del país. También se ha desbordado el Sena y desde las primeras lluvias del domingo se ha necesitado la intervención de 10.000 bomberos en todo el territorio francés. Después de que ningún medio de izquierda lo calificase como tal y de que Bélgica confirmase que el terrorista gritó "Alá es grande" antes de acabar con la vida de 3 personas, el Estado Islámico, el Daesh, reivindica la autoría del ataque en Lieja. Así lo ha confirmado una agencia de comunicación vinculada al grupo terrorista islamista. La agencia ha señalado que el responsable del ataque, Benjamin Herman, era un soldado del Daesh que respondió al llamamiento del grupo a atacar en países que forman parte, dicen, de la coalición que encabeza Estados Unidos y que actúa contra el grupo tanto en Irak como en Siria. La Fiscalía del país ya confirmaba durante la jornada de ayer que existían razones suficientes para pensar que se trata de un acto terrorista. Al menos 2.000 residentes desplazados en la comunidad de Kaopo, en Hawái. Las autoridades han empezado con estas medidas después de que la lava del volcán Kilauea se dirigiera hacia las viviendas y lugares de alquiler vacacional en el extremo este de la isla. Sucede después de que los geólogos hayan calificado esta erupción como uno de los mayores trastornos en un siglo de uno de los volcanes más activos del mundo. Defensa Civil señala que corren el riesgo de quedar aislados por la lava. Y se nos acaba ya el tiempo, pero nos despedimos con una imagen alegre, porque en Madrid esta tarde bombardeo de poemas, Javier. Así es, Salva. Desde un helicóptero se han lanzado 100.000 versos y la gente que se encontraba en la Plaza Mayor ha hecho todo lo posible por conseguir uno. Ha sido una original invitación al Festival Poetas, que se celebra este fin de semana en el Centro Matadero de Madrid. Así es, nosotros nos despedimos ya, volvemos el lunes a las 8:30 con más información. Mientras tanto, hoy a las 10 de la noche, especial informativo con Xavier Orcajo, los lamentos de Rajoy, y también decirles una muy buena noticia. A partir de hoy mismo, a través del canal Hermes TV, Hermes Inter, podrán ver a Intereconomía en Vigo. Muchísimas gracias por su confianza. Volvemos el lunes a las 8:30. Ayer y hoy han sido 2 jornadas frenéticas. Recordemos, la moción de censura ha salido adelante contra Mariano Rajoy. Hasta el lunes.
Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este mes de junio que empieza revoltoso y parece que seguirá revoltoso también la semana que viene, aunque eso os lo vamos a ir comentando. De momento, pendientes de esta borrasca al noroeste de la península ibérica, borrasca fría porque tiene continuidad tanto en superficie como en altura, pero fijaros en esta zona de precipitaciones, es un embolsamiento de aire frío que se va a ir descolgando, luego ya a partir del sábado, domingo, empieza a subir bordeando la costa mediterránea y aquí las precipitaciones localmente podrían ser intensas y para el lunes todavía con chubascos afectando algunas zonas del norte peninsular con esa borrasca ya prácticamente sobre la costa del Cantábrico. O sea que tenemos en general tiempo revuelto durante los próximos días, a ratos, no va a ser continuo, pero fijaros como el sábado las lluvias aquí sí que van a ser más frecuentes, empezando por el noroeste, pero también llegando a zonas del centro. Luego veíamos antes que se descuelgan hacia el sur, zonas de Castilla-La Mancha, Andalucía, sobre todo oriental, y luego empiezan a subir por la zona del sureste peninsular, llegando también a esa última. Y además estas lluvias tormentosas y en algunos momentos pueden ser intensas. Canarias, nubes abundantes con los alisios intensos y el domingo, bueno, pues sí que remite algo de inestabilidad por zonas del sur peninsular, pero fijaros cómo desde Galicia, pasando por toda la meseta norte, el Cantábrico, los Pirineos y sobre todo el Mediterráneo. Atención el domingo a zonas de la Comunidad Valenciana, puntos de Aragón, Cataluña y Baleares, porque aquí las tormentas van a ser frecuentes y las lluvias localmente intensas. Además, empezaremos a notar cómo ya bajan las temperaturas por el noroeste peninsular. Palma de Mallorca llegando a 23, Canarias superando la marca de los 20 obviamente, pero con bastante viento y nubes. Y el lunes empezaremos la semana con inestabilidad, pero sobre todo en el norte, desde Galicia, pasando por zonas del Cantábrico hasta los Pirineos, las tormentas frecuentes, incluso en la meseta norte algunos chubascos que pueden ser tormentosos, en el central, también en el Ibérico, hacia el sur peninsular, cielos más abiertos, sobre todo en el sureste y Baleares, y en Canarias intervalos nubosos todavía con el alisio. Fijaros como ya las temperaturas bajan de forma notable, 18 para Madrid, todavía cálidas por el sur, pero bastante más frescas ya por el norte. ¿Cuánta lluvia va a caer estos próximos días? Bueno, pues tenemos cantidades importantes acumulándose. Vemos como entre el viernes y el lunes las principales acumulaciones empiezan por el norte, pero luego fijaros el domingo como las lluvias se extienden por gran parte del Mediterráneo, algunas zonas cerca de la costa, llegando a los 80 milímetros hacia el norte, por encima de los 50 en los Pirineos, Cordillera Cantábrica, buena cantidad de lluvia, incluso las sierras más orientales de Castilla-La Mancha, el sistema central, zonas del Ibérico, o sea que precipitaciones generalizadas, menos riesgo, principalmente en la zona del suroeste peninsular, lluvias también para la zona de Baleares y aunque no está Canarias, ahí las lluvias serán más débiles y sobre todo al norte de las islas. O sea que de momento y junio arranca pues eso, revoltoso y con ganas de más lluvia y de precipitaciones tormentosas.